Naciones. Internacionales. Bueno, el recorrido internacional lo iniciamos con la agencia France Press, con AFP. Titulan: el G7 se compromete a eliminar la dependencia de petróleo ruso. Los líderes del G7 se han comprometido a reducir la dependencia de la energía rusa en represalia por la guerra en Ucrania, según un comunicado conjunto distribuido por la Casa Blanca al término de la cumbre a distancia mantenida este domingo, a la que también ha sido invitado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Los líderes se comprometen a eliminar gradualmente la dependencia de la energía rusa, lo que incluye eliminar o prohibir la importación de petróleo ruso. Según el texto, cito de nuevo: nos aseguraremos de hacerlo de manera oportuna y ordenada y de manera que brinde tiempo para que el mundo obtenga suministros alternativos. Luego podríamos combinarlo con este otro titular de Deutsche Welle: Japón embargará crudo ruso sin dejar proyectos energéticos con Moscú. Ha sido el primer ministro japonés Fumio Kishida anunció que su país embargará las importaciones de crudo mientras mantiene sus intereses en proyectos energéticos con Moscú para minimizar el impacto de su suministro energético. Para un país como Japón, que depende en gran medida de las importaciones de energía, es una decisión muy difícil, pero la coordinación del G7 es más importante en un momento como el actual. Y Estados Unidos sanciona a directivos de Gazprombank y otros entes rusos por Ucrania, es titular de EFE. Nos detenemos allí. Repetimos, países del G7 son ellos: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Aseguran que se van a desprender poco a poco de la industria de los hidrocarburos de Rusia. Y allí nos detenemos, repito, para invitar a Antero Alvarado. Él es socio director de Gas Energy para Venezuela, es profesor además del IES. Antero, muy buen día, ¿cómo está? Buenos días, Román, gracias por la invitación. A ustedes por atendernos. Antero, implicaciones de una decisión como esta serán varias. Hay implicaciones energéticas, económicas, claro está, diplomáticas también, pero me interesa saber cuáles son las implicaciones. Uno, para Rusia; otra, para el G7, para la región, me refiero a Europa, o para el mundo. ¿Qué puede pasar si esto cristaliza? Sí, mira, un poco para entender el contexto, donde estamos parados. Aproximadamente las refinerías en Europa procesan 700.000 barriles de crudo ruso. Además de eso, reciben alrededor de, tengo entendido, más o menos como 900.000 barriles entre crudo y productos. Uh-huh. Polonia necesita de crudo ruso como 260.000 barriles, Alemania 400.000 barriles, de los cuales esos son rusos, el 25% de su consumo. O sea, en Alemania existe un gasoducto, uno de los más largos del mundo, que se llama el Druzhba, que prácticamente suministra crudo ruso a Europa. Uh-huh. Y el final de esos oleoductos son refinerías. Muchas de esas refinerías están en manos de Rosneft. Entonces, prácticamente Rosneft no solamente es el que procesa el crudo, sino que también es crudo ruso. Porque hay otras refinerías que hay una refinería de la empresa Total, uh-huh, que bueno, pudiera buscar alternativas a otro crudo, pero eso toma tiempo, ¿no? Alemania obviamente es quien ha puesto, o sea, al final el tema de las sanciones contra Rusia ha dividido a Alemania. Es interesante porque algo muy parecido pasó aquí en Venezuela. En un momento dijeron, mira, las sanciones contra Venezuela del tema petrolero, pues dividió mucha gente, que si beneficia o no beneficia. Pues en Alemania ha ocurrido de que, bueno, ellos dicen, nosotros somos los que más dependemos del crudo ruso. O sea, hay una refinería que está en Berlín, uh-huh, que prácticamente si nos cortamos eso, pues prácticamente toda la ciudad se va a quedar sin combustible y todas estas cosas, ¿no? Entonces, ellos más bien han pedido otro tipo de acciones y no ir a este tema. Pero bueno, ya pareciera de que hay un consenso de uh-huh, que se tiene que ir a eso. Ahora, hablando de las implicaciones, sí, o sea, estamos hablando de que Rusia recibe alrededor de $500 millones diarios por venta de crudo a Europa, y prácticamente esto significa alrededor como $200 millones anuales, ¿no? uh-huh, Entonces sí, esto es un tema que es importante, y se está hablando primero de crudo porque ya el tema del gas es más complicado, ¿no? Entonces todos los países que están alrededor de Rusia, y ejemplo, o sea, quienes tienen carros alemanes o uh-huh, equipos alemanes, muchas de esas fábricas están en Lituania, por ejemplo. Eso está al lado de Rusia. Entonces, si le quitas el gas, pues vas a dejar de tener autopartes de equipos que tenga carros alemanes. Y por decirte un ejemplo, ¿no? Ya las empresas internacionales, ya Shell anunció de que
muchas empresas internacionales anunciaron que se retiraban de Rusia y ahora están yendo a una segunda fase que es dejar de comprar crudo de crudo ruso, ¿no? Entonces, esto no es fácil, esto toma tiempo, esto más bien ha traído divisiones o por lo menos no están muy de acuerdo. Obviamente los países menos dependientes de crudo pues van a pedir, tú sabes, pedir más radicalidad, mientras las que son más dependientes van a decir, oye, miren, yo también tengo aquí un país que atender energéticamente y no puedo quedar completamente desprovisto, ¿no? Y Antero, ¿qué va a pasar entonces con el mercado? ¿Qué va a pasar con los precios del gas, con los precios del crudo? ¿Quién puede aprovechar esta situación? Es decir, ¿quién puede proveer de esos hidrocarburos que hoy Rusia envía a Europa? ¿Quiénes aparecen en el mercado entonces? Bueno, entonces ahorita está ocurriendo dos cosas. Se abren dos mercados. El mercado, digamos, occidental, que es un mercado donde hay oferta y demanda, y un mercado, digamos, no occidental, que es prácticamente China. Entonces, a China está llegando todo el crudo sancionado del mundo, crudo de Venezuela, crudo de Irán, crudo de Rusia, y se está vendiendo con grandes descuentos. Entonces, es un mercado donde el crudo se vende más barato. Si tenemos el precio del Brent en 100, pues ahí se consigue en 70, y todos los países sancionados tratando de ubicar su crudo de la mejor manera, ¿no? Después tienes el mercado de Occidente, donde está pues todos los países occidentales, donde el mercado está muy ajustado, donde no hay casi crudo y donde todo el mundo está pagando más. Obviamente estas noticias de que se va a dejar de depender de crudo de Rusia, pues prende las alarmas. Pues Biden anunció que iban a comprar 60 millones de barriles, de crudo, pues para llenarlo en su reserva. La Agencia Internacional de Energía, con sede en París, ya está diciendo de que bueno, vamos a tener que sacar crudo de nuestros inventarios especiales, porque bueno, se nos viene este tema. Entonces el mundo se divide en dos, Sí. ¿okay? Y en medio de todo eso está Venezuela, pues. Claro. Una Venezuela que, a ver, sí sancionada, pero igual. ¿De qué nos sirve decir con la arrogancia con la que lo hemos dicho los últimos años que tenemos las mayores reservas de petróleo del mundo? Si están ahí abajo, están en el subsuelo y no se pueden extraer. Llegamos a 600, 700, máximo 800,000 barriles diarios. Sí. Entonces, pero lo interesante de esto es que, o sea, no te imaginas algunos países europeos con los cuales en Venezuela no ha habido mayor relación, y te estoy diciendo relación hacia los privados, ¿okay? En Venezuela, no necesariamente hacia la empresa estatal. Bueno, diciendo, mire, ¿qué pasa si yo pongo aquí un barco y yo me llevo ese gas que se está quemando en el oriente, que ustedes ahí, pues además que eso contamina, hace ruido, pues se está perdiendo? ¿Qué pasa si yo traigo, bueno, cosas que jamás habíamos pensado? Pues bueno, porque al final el problema, Román, es no es tanto de dejar de depender del crudo ruso, sino de por quién lo vas a reemplazar. El mercado ahorita está muy ajustado, todo el mundo está produciendo a máxima capacidad. Entonces, ya el problema de Venezuela no es un tema, el problema de Venezuela pasa a segundo plano y pasa más bien a un plano de, mire, ¿tú qué tienes que me puedes ayudar? Claro. Mire, pero ¿y qué pasó con las sanciones? No, eso ya sucede, después se puede hablar se habla con fulano y resolvemos. Prácticamente eso es lo que está ahorita sobre la mesa. Pero bueno, eso no pasa de la noche a la mañana. Claro. Lo que se está hablando de que Europa deje de consumir crudo ruso, pues se habla de espacio entre 1 a 5 años, para que eso sea un soft landing y no sea una disrupción total. Claro. Eso al final no beneficia a nadie, ¿no? Antero, y realmente, siendo así, es una verdadera amenaza para Rusia, porque, la decisión es no comprar de sus clientes habituales, pero entonces, ese excedente que va a tener Rusia, ¿quién se lo vende? Bueno, China ha estado comprándolo, ¿no? Sí, okay. Y al final el mar es muy amplio, ¿no? Hay barcos que salen de un sitio, trasiegan el crudo entre 2 o 3 veces y ya prácticamente es como un lavado de dinero. Entonces, no, ya este crudo tiene bandera, entonces inclusive puede ir a un país occidental y dadas las circunstancias ahorita de supervivencia, pues bueno, no quieren tomarse la foto directamente. Y te pongo un ejemplo: cuando hubo el embargo en los años 70 del crudo de los países árabes, o sea, los países árabes embargaron a Estados Unidos y Holanda porque participaron en un problema en Medio Oriente. El cuento corto es que todo el crudo que iba a Estados Unidos empezó a ir a un sitio que se llama Liberia, ¿no? Un país africano. Entonces las estadísticas de Liberia pasaron de que era un país de consumos mínimos a unos consumos gigantescos, una llegada de crudo y de exportaciones. Entonces al final siempre va a haber la opción de
bueno, yo no me tomo la foto directamente con el crudo ruso, pero bueno, si el crudo le dan 2, 3 vueltas por el Caribe, por allá, y me lo traen para acá y que viene de un tanque esto, eso puede pasar, ¿no? Sí. Ahora, no, eso no lo va a poder hacer todo el mundo, ¿no? En Europa, pues por más que sea, las cosas se hacen bien, se hacen correctamente y este tipo de cosas se evita que se ocurra, ¿no? Claro. Pero sin duda, quien está aprovechando todo esto es China, sin duda. Sí. Antero, gracias por acompañarnos esta mañana. Feliz día, feliz semana. Muchas gracias, Román. Un gusto. Antero Alvarado es socio director de Gas Energy para Venezuela, profesor, además de IESA. Son las 6:52. No es lo único que tiene que ver con Ucrania, claro está, ni con Europa, el tema de los combustibles. Diplomáticos de Estados Unidos visitan Kiev por primera vez desde que empezó la guerra. Lo tiene F. La encargada de negocios de Estados Unidos para Ucrania, Cristina Kvien, y su equipo regresaron este domingo por primera vez a Kiev desde el inicio de la guerra que provocó el cierre de la embajada estadounidense en la capital de Ucrania, dijo un funcionario del Departamento de Estado. De hecho, en Mundo UR también leemos que Jill Biden, la primera dama de los Estados Unidos, visitó por sorpresa Ucrania para reunirse con la primera dama de ese país, Olena Zelenska, en una muestra de solidaridad que coincidió con la celebración del Día de la Madre. Quería venir en el Día de la Madre. Pensé que era importante mostrar al pueblo ucraniano que esta guerra tiene que terminar y que ha sido brutal y que el pueblo de Estados Unidos está con la gente de Ucrania. Eso lo dijo Jill Biden a los periodistas. Unión Europea condena desprecio de Rusia por la vida civil. Olaf Scholz dice Putin no ganará la guerra, Ucrania perdurará. En un discurso a la nación, el canciller alemán se dirigió a los ciudadanos con motivo del aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, el 8 de mayo de 1945, y condenó la invasión de Rusia a Ucrania. Vuelve a haber guerra en Europa. Rusia ha desencadenado esta guerra. Esto lo lamenta el mandatario, recordando que Alemania lleva muchos años en la búsqueda de la reconciliación. Ahora, sin embargo, dice el presidente ruso Vladimir Putin quiere subyugar a Ucrania y destruir su cultura e identidad, y advierte que no se permitirá que esto ocurra. Por cierto, ese es el canciller. Ahora, el presidente de Alemania ha dicho Putin destruye las bases del orden de paz. En un congreso de la Asociación Federal de Sindicatos, el presidente alemán recordó que el fin de la Segunda Guerra Mundial era hasta la agresión rusa un día de esperanza. Conmemorar el final de la Segunda Guerra Mundial no solo era hasta ahora un día para recordar a las víctimas y de advertencia para evitar otras guerras, sino también un día de esperanza, dijo el presidente este domingo en Berlín. Por cierto, que sí, efectivamente, el presidente ruso presidió el tradicional desfile militar y dentro de ese marco justificó la guerra en Ucrania. Dijo que Rusia lanzó un ataque preventivo contra la amenaza de la OTAN y de Occidente. Rusia ha celebrado hoy ya, por el cambio horario, ya ocurrió el desfile, el Día de la Victoria en el 77 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Por cierto, un ataque ruso sobre una escuela deja 2 muertos y 60 desaparecidos en Lugansk. Vamos a otros temas. 6:54. Paro armado en Colombia deja 6 muertos y 180 vehículos atacados, al menos 6 muertos y 180 vehículos, la mayoría incinerados. Ha dejado este llamado paro armado del Clan del Golfo, la principal banda criminal de Colombia, que tiene en zozobra decenas de poblaciones de 11 departamentos del país, según informaron las autoridades. El paro armado, que comenzó el jueves, irá hasta este día martes, hasta mañana, y se realiza en represalia por la extradición de su máximo jefe, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. El Salvador supera 26.200 arrestos bajo el régimen de excepción. Cuba continúa la búsqueda de desaparecidos tras explosión de hotel. Lo tiene Euronews. Los equipos de rescate aún siguen extrayendo cuerpos de entre los escombros del Hotel Saratoga en Cuba. Todavía se busca desaparecidos, la mayoría trabajadores del establecimiento. La explosión del pasado viernes en el corazón turístico de La Habana Vieja ha dejado una treintena de fallecidos, y 81 heridos. La última cifra me parece que era de 32. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, visitó el lugar del siniestro. Lamentable que haya ocurrido este accidente, pero de los momentos malos uno saca las experiencias para evitar que se repitan y sobre todo la voluntad para superar todas estas situaciones, y todavía hay indicios de que pueden quedar personas atrapadas que no sabemos si están vivas o no, y se está trabajando en eso. Lo que pasa es que ya avanzar cuesta mucho trabajo por el nivel de peligro que hay. Por cierto que México sella su nuevo acercamiento con Cuba con la visita de López Obrador. Lo tiene F. Encontramos que inician elecciones en Filipinas.